Te invito a que primero cierres tus ojos. Vamos a pedir dirección a Dios por esta palabra que vamos a recibir hoy. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque estamos aquí en tu casa, Señor, y venimos para escuchar la palabra que tú tienes para nosotros. Ese alimento que nutre nuestro espíritu y nos permite desarrollar la vida de tu Hijo Jesús. Bendice la palabra, que sea certera, que nos hable, nos ilumine nuestro interior y podamos ver y entender, Señor, lo que no vemos y lo que no entendemos. Unge mis labios, Dios mío, para hablarla. Bendice el oído de mis hermanos y sus corazones que la reciben. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando una serie de enseñanzas titulada Llamados para ser libres. Y esta serie nos está ayudando a comprender que Dios nos ha escogido como sus hijos y nos ha dado todos los recursos para que tú y yo podamos vivir siendo libres y capaces para vivir la vida que Él espera que vivamos. Lo cierto es que muchos de nosotros en nuestro cristianismo tenemos tantas limitaciones en nuestra vida, en nuestro ser natural, que eso nos limita mucho y no vivimos en la medida como Dios espera que vivamos. Entonces, esta serie, Llamados a ser libres, lleva como propósito que tú y yo aprendamos y nos demos cuenta y podamos vivir en esa libertad, la que Cristo nos ha dado para poder vivir la vida que Dios espera que vivamos. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada Libres de nuestro miedo a soltar, donde pudimos aprender que con mucha frecuencia nuestros traumas, nuestros miedos de nuestra infancia y todas las experiencias que hemos venido acumulando al paso de nuestra vida, todo ello ha venido provocando que tengamos muchos apegos a muchas cosas, memorias que se han quedado en nosotros, que nos tienen atrapados, cautivados, y vivimos como en una prisión, vivimos encadenados al pasado y no podemos ser libres en el tiempo presente. De eso estuvimos hablando y aprendimos que necesitamos aprender a soltar. Si tú quieres escuchar esta enseñanza nuevamente, dispones de ella en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Ahí la puedes escuchar y puedes tomar notas, puedes aprender más sobre ello. Hay muchas más enseñanzas ahí en ese lugar y puedes aprender de todo lo que hemos estado hablando durante este año e incluso hasta el año pasado. El día de hoy, nuestra enseñanza se titula Libres de nuestro miedo a confiar. Y aunque no se ve, pero aquí tenemos una carita de el cucuy. Bien, aquí hay una expresión, pistantrofobia, el miedo a confiar en los demás. La enseñanza que hoy tenemos se titula Libres de nuestro miedo a confiar. Y la vamos a analizar, la vamos a llevar a cabo en la forma como siempre lo hacemos. Vamos a estudiar 3 puntos en particular. El origen de la desconfianza es el punto número 1. El punto 2 es la necesidad de vivir confiando. Y punto 3, cómo somos libres del miedo a confiar. La idea de poner puntos en particular es con la intención de que cumplamos con ciertos objetivos y no divaguemos en la enseñanza. Que no andemos hablando de todo y nada al mismo tiempo, sino que nos ayude a mantenernos dentro de tema. ¿Ok? No es lo único que se puede hablar del tema, pero tampoco puedo hablar de todo. Entonces escogemos estos 3 rumbos y los vamos a ir considerando uno a uno. Punto número 1, el origen de la desconfianza. Comencemos diciendo que la desconfianza tiene 2 canales o 2 direcciones en particular. 1, desconfianza hacia uno mismo. Esto hace que uno no tenga confianza ni seguridad para hacer cosas o para emprender cosas, para iniciar nuevos proyectos. Es una desconfianza en uno mismo, principalmente por el bajo nivel de seguridad que uno siente de uno mismo. Es decir, tenemos una muy baja autoestima y eso nos anula
Eso nos hace vivir desconfiados, no confiamos en nosotros, en nuestra capacidad. ¿De acuerdo? Y el punto número 2 es hacia las personas o hacia los ambientes. Esto es muy entendible, ¿verdad? Mucha gente nos ha lastimado y nos genera malas experiencias, por lo tanto no confiamos. ¿De acuerdo? Por definición, la palabra desconfianza es la actitud o tendencia para desconfiar de las intenciones y de las acciones de los demás, incluso en ausencia de pruebas claras. Si se dan cuenta, aquí tengo 2 términos. Son los términos con los que se conoce a la desconfianza o a la incapacidad para confiar en la gente, para confiar en los demás. Se puede usar la palabra pisantrofobia o pisantrofobia. Son los 2 términos, ¿de acuerdo? Ahora, las personas que son muy desconfiadas, las personas que son suspicaces, tienden a interpretar de una forma muy negativa cuando alguien se nos está acercando. Cuando nos estamos relacionando con alguna persona y la vemos muy entusiasmada, inmediatamente decimos, trae algo atrás o quiere algo de mí, porque somos demasiado desconfiados. La persona que vive así, la persona que se siente así, no se siente así de a gratis. Algo ha pasado en ella, por esa razón es así. Entonces, es bien importante que tú y yo comprendamos qué cosas, qué experiencias o qué factores nos llevan a nosotros a convertirnos en una persona desconfiada. Y las causas que nos producen a nosotros desconfianza, entre otras cosas, porque hay más que aquí te anoté algunas, son las experiencias del pasado. Experiencias del tipo como rechazo infantil, daños, maltratos físicos, maltratos verbales durante nuestra etapa de formación temprana, abusos verbales, físicos, abusos sexuales. Todo eso genera desconfianza y nos genera miedo para nosotros podernos encomendar o para nosotros confiarnos en aquellas personas que representan la autoridad sobre nosotros, personas que debían de velar por nuestra seguridad. Entonces, cuando nos han lastimado, cuando nos han dañado, cuando nos han fracasado en su intento de darnos formación, entonces nosotros, si eso nos pasó, nos genera mucha desconfianza, no podemos confiar en ellos. Y esta es la base de la rebeldía y a veces no la entendemos, creemos que nada más es rebelde por ser terco. Y no es así, hay muchos factores internos, emocionales, marcas, heridas que provocan respuestas futuras. Lo cierto es que las experiencias del pasado determinan mucho qué tan confiados o desconfiados somos. Otra cosa, los problemas de autoestima. Mira, todo esto que acabo de mencionar de alguna manera lastima el valor propio, la seguridad propia. Y cuando una persona está muy lastimada en su autoestima, es muy desconfiada. Y no solo eso, es muy miedosa, es muy temerosa, porque no cree que tenga valor para ser o para hacer lo que tiene en mente. Ahora, hay otras experiencias como por ejemplo, cuando alguien nos ha traicionado, cuando alguien nos engaña, una decepción muy profunda, todo eso genera en nosotros ¿por qué somos tan desconfiados? O si nosotros confiamos en la gente, esperamos de ellos su sinceridad, su transparencia y nos defraudan en eso, nos lastiman de tal manera que pues me la hiciste una vez, 2 veces no, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se defrauda la confianza, hay traición, nos decepcionan. Entonces todo esto genera en nosotros mucha desconfianza hacia los demás. Otra cosa, pongo aquí la ignorancia. Cuando nosotros no tenemos información o desconocemos sobre una situación o sobre alguna persona, pues nos da desconfianza entablar un trato con ellos.
Nos documentamos, empezamos a investigar quién es, qué experiencias, qué opiniones hay sobre esa persona. Entonces, en la medida que vamos conociendo más sobre esa persona o sobre ese negocio, entonces puedo confiar y puedo dar pasos hacia adelante. Pero cuando no conozco, pues todo me da desconfianza. Yo cuando era niño, a mí se me dijo que ir al cine era pecado. Y era una cosa tan fuerte en mí que cuando fui a ver en la adolescencia la película de Vaselina, yo duré casi un mes en ayuno, en oración, pidiendo perdón a Dios. Y por Dios, la ignorancia me hacía vivir, me hacía no sentir confiado en ir y ver una película por demás inocente, Dios mío. Pero bueno, todo porque me llegaban a decir y me sembraron la idea de que al cine se va a hacer todo menos a ver la película. Y bueno, cosas de esas. Bueno, yo estaba mal informado, había ignorancia de mí, por esa razón yo era muy desconfiado. Tanto así que una prima en una ocasión me quiso invitar a ver una película de esos premiers de Disney y demás, y le dije, mira, le dije, si me quieres invitar a hacer algo bueno, no me invites al cine. Hace unos días me lo dijo, Dios mío, qué vergüenza me dio. Pero bueno, la desinformación nos hace vivir así, ¿ok? La exposición constante a noticias negativas, estar oyendo constantemente que el narcotráfico, que esto, ¿qué les pasa a la gente de Estados Unidos? No quiere venir a México porque siente que nomás pisan México y los van a matar, ¿verdad? En fin, y nosotros aquí viviendo en México tan a gusto. Y no pasa nada de eso, o cuando menos no por donde andamos, ¿verdad? Lo cierto es que la exposición constante a noticias negativas son la causa por la cual no somos fáciles para confiar, ¿de acuerdo? Experiencias como estas y muchísimas más vulneran nuestra seguridad y son causa por la cual nosotros no confiamos ni en nosotros mismos ni en los demás, ¿ok? Ahora, la Biblia describe que debido al pecado y la desobediencia, nosotros fuimos separados de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan o saben esto? Que el pecado es la razón por la cual estamos separados de Dios. Entonces, a partir de ese momento, el miedo se apoderó del corazón del ser humano. Y esto nos ha dejado la idea de que Dios nos abandonó. Mira, fueron nuestras propias acciones, fue nuestro propio pecado lo que provocó que se generara una brecha y un despegamiento de nosotros con Dios. Y la Escritura de alguna manera habla y dice que el hombre en el mundo camina sin Dios y sin esperanza, vive errante, vive caminando perdido en este mundo. Y cuando se habla de eso, de que vive perdido, quiere decir que no va acompañado de, eso es lo que nuestra mente y nuestro lenguaje natural nos dice. Pero no aplica en este punto, porque aun cuando nosotros caminamos errantes en este mundo, Dios siempre va acompañándonos, no estamos solos, nunca hemos estado solos. Dios no nos ha abandonado. Pero Dios nos habla, Dios intenta hacerse presente en nuestra vida, pero como estamos desconectados espiritualmente, no lo vemos, no entendemos cómo nos habla, no lo percibimos. Pero si haces memoria en tu vida y visualizas todo lo que has pasado, puedes comprobar que nunca te ha dejado. Siempre ha estado ahí, siempre te ha tendido la mano. Porque Él no abandona. Pero el hombre siente que Dios lo abandonó. ¿Están conmigo en eso? Mira lo que dice la palabra del Señor. En Génesis 3, 9, 10. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Aquí es el escenario de cuando Adán está en Edén. Había recién comido del fruto prohibido. Y como
como otras ocasiones, Dios llegó al huerto y le habló a Adán. Y en esta ocasión, en lugar de salir a su encuentro, Adán se escondió. Adán y Eva se escondieron. Y entonces dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y cuando ya por fin contestó, dijo, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo, porque estaba desnudo. Lo que había hecho Adán es que había comido el huerto, había desobedecido. Y entonces algo pasó con él, no pasó con Dios, pasó en él. Algo cambió en su esencia. Y esa conexión y ese amor y esa intimidad que había entre ellos se cortó, sufrió un desenlace por lo que él había hecho. Y esto que él había hecho, el pecado, la desobediencia, provocó cambios en su naturaleza. Y ese cambio que sucedió es desconexión. Y cuando uno desconecta un foco, ¿qué le pasa al foco? Se apaga, deja de emitir luz. Y el ser humano, cuando se desconectó de Dios, dejó de tener en sí mismo su luz. Dejó de escuchar a Dios. Dejó de sentir a Dios en la forma como lo sentía antes. Esos fueron los efectos, de tal manera que Dios le habló y ¡ay! Tuve miedo y me escondí. El resultado del pecado es miedo. Fuimos diseñados para estar conectados al amor. Pero como consecuencia del pecado, nos conectamos al temor. Ese no es el estado. Ese no es el plan de Dios para ti y para mí. Y debido a que ya se había distorsionado la naturaleza humana, entonces Dios lo expulsó del huerto. Pero no lo expulsó porque ya no lo quería. Pero eso es lo que el diablo nos viene a decir y nos dice, ya ves, los abandonó. Y no es eso, no es cierto. La expulsión del huerto fue una demostración de su amor por ti y por mí. Porque si ha permitido que permanezcamos en Edén, en su presencia, comiendo del árbol de la vida, permaneceríamos eternamente en pecado. Y Dios expulsó al hombre del huerto e ideó ya un plan rescate. Ya tenía a Jesús en su mente para enviarlo, para rescatarnos, para que entregara su vida, derramara su sangre. Era un plan perfecto. Pero donde tú y yo, así como Adán ejerció su voluntad para comer de ese árbol prohibido, tú y yo ejerzamos nuestra voluntad para creer en Jesús y recibir salvación y perdón. Gracias. Es por nuestra propia elección, no va de otra forma. Entonces fue un acto de amor. No nos abandonó. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente en Isaías 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Fíjate, más claro no puede estar. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Así que, mi hermano, si alguno de nosotros ha experimentado en su vida rechazo y tiene algunas marcas, heridas, traumas y cosas como las que acabamos de mencionar, tiene mucha razón para ser una persona muy desconfiada. Yo aquí veo puros rostros de gente que es muy confiada. Es más, algunos sentimos que no podemos ni siquiera confiar en Dios. Porque tenemos la creencia, por la forma como hemos vivido, las experiencias que hemos tenido en nuestra vida,
tenemos en nuestro corazón la creencia de que Dios, que es amor, Él nos ha abandonado y no nos ha protegido. Nos ha dejado expuestos al mal. Esa es la creencia que se ha sembrado. Y por eso entonces no es digno de nuestra confianza. Y no nos estamos dando cuenta que estamos escuchando la voz incorrecta. Esa es la voz del diablo, la que quiere sembrarnos en nosotros rechazo por Él. O rechazo nuestro hacia Él también. Entonces no nos queremos acercar a Dios. Pero es la voz incorrecta. ¿Sí? O muchos de nosotros vivimos de manera inconscientes, sin buscar, sin depender de Dios. Y hemos adoptado el camino de la autosuficiencia. Es decir, me valgo de mí mismo. Nadie me regala nada. Nadie hace nada por mí. Ni Dios. Si yo no trabajo, no recibo nada. Si yo no hago por mí mismo, no la voy a hacer. No voy a salir adelante. Entonces camino confiando en mis fuerzas, en mis recursos, en todo lo que tiene que ver conmigo. Y entonces sí, inconscientemente me posiciono a mí mismo en el trono de mi corazón. Y a Él no le doy lugar. Y es inconsciente. Así es que hermanos, no olvidemos, fuimos creados para estar unidos al amor. ¿Sí? Ese es el estado ideal del ser humano, estar unidos al amor. Dios es amor, estar unidos a Dios. Pero al ser separados de Él quedó un gran vacío de amor que duele y nos volvimos desconfiados y rehusamos acercarnos a Él. Así es que hermanos, habrán muchas más razones por las cuales nosotros podemos llegar a ser gente muy desconfiada, pero con esto tenemos una idea del origen de la desconfianza que hay quizás en muchos de nosotros. Punto número 2, la necesidad de vivir confiando. La palabra de Dios nos enseña que confiar es tener fe. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Confiar es fe. La fe es indispensable para que tú y yo podamos vivir conscientes de Dios, de la dimensión del Espíritu y del lugar que ocupamos nosotros en la creación. Es necesario entender que la fe es sumamente indispensable. La fe es el medio que nos ha dado Dios para que tú y yo hagamos que se manifieste en nuestra vida lo que no es visible. Todos los sueños, todos los deseos de nuestro corazón, Dios los trae a nuestra realidad si tú y yo obramos, caminamos, nos mantenemos en fe. Comienza sin verse, lo recibimos en nuestra percepción, en nuestro corazón, nos mantenemos confiando, estando seguros de que va a suceder, me mantengo de pie y ahí permanezco hasta que se manifiesta. Me lo traigo desde la dimensión que no se ve, desde la dimensión espiritual, porque Dios ya nos lo ha dado. Y por permanecer en postura de fe y no moverme de allí, la fe hace que se convierta en realidad. Es un recurso que Dios nos ha dado. Y como hijos de Dios necesitamos echar mano de ello todos los días. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. La palabra certeza y convicción en la fe están juntas. La versión Reina Valera habla y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
¿Sí? Ahora, también la palabra de Dios nos enseña que quien busca a Dios debe estar seguro que existe. Y que además de que está seguro de que existe, está convencido de que recompensa a aquel que se acerca a Él con un corazón sincero. La palabra en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hermanos, cuando tú y yo confiamos en Dios, ¿qué pasa en nuestro corazón? Cuando estamos confiados, ¿qué pasa? ¿Qué experimentamos? Paz y tranquilidad, seguridad. Pero cuando estamos desconfiando, cuando estamos nosotros inciertos en algo, ¿qué sucede? El temor se hace manifiesto, ¿verdad? Es correcto, desconfianza, empezamos a vivir ansiosos, intranquilos, llega la noche y se apodera el miedo de nosotros. ¡Ay, qué noches tan largas, Dios mío! ¿Sí las has vivido? Noches de estrés, de angustia. Pues bueno, cuando nosotros confiamos en Dios, vivimos tranquilos. La paz de Dios inunda nuestro corazón, llena y eleva nuestra mente por encima de las circunstancias. Todo puede estarse cayendo, pero, Señor, gracias. Qué chulada, ¿verdad? La palabra de Dios también nos dice que quienes hemos creído en la verdad del Evangelio, hemos de vivir por fe, no por vista. El Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Pero es interesante, cuando se habla de fe, se habla de hablar, se habla de aquello que no se ve. Lo cierto es que el justo, en todo el tiempo, hemos de estar viviendo, caminando, actuando, comprometiéndonos por fe. Porque Él no nos va a dejar. La Escritura dice que aquel que creyere en Él no será defraudado. ¿Y sabes lo que significa ser defraudado? Pues Él no nos va a defraudar, entonces. Sí, nunca nos va a dejar abandonados. Nunca nos vamos a comprometer y Él no va a salir al quite por nosotros. Él no hace eso, no actúa así, no procede así. Cuando hemos confiado en Él, cuando nos comprometemos confiando en Él, Él no nos defrauda. Él sale al quite por nosotros. Entonces, hermanos, somos invitados a vivir confiando en la dimensión espiritual como si fuera más real que esta dimensión que vemos y palpamos. Ahora, hace un momento Monse nos dirigía en un canto, en la tempestad, cuando vienen las dificultades, y hay una invitación a confiar. Y dice que Él ahí estará siempre, ¿verdad? Esto es bien importante que tú y yo entendamos, porque todos enfrentamos tiempos difíciles. ¿O no más yo? No. ¿También ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿También? ¿De veras? La palabra de Dios nos dice que este mundo visible fue creado del mundo invisible. Entonces, la realidad de este mundo visible depende del mundo invisible. Lo que vemos que pasa aquí en este mundo natural, si ciertamente es real, es más real el mundo invisible. Porque este mundo surge del invisible.
Todo lo que pasa aquí en el mundo visible depende y se subordina al mundo invisible. Entonces, si en tus circunstancias estás bien paniqueado o bien paniqueada y estás temblando porque ves las circunstancias, confía en Dios, el invisible, porque Él es más real que lo que estás viendo. Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido ayudarnos, y aunque su ayuda y su promesa de estar con nosotros no la vemos, es más real que las circunstancias adversas que sí estamos viendo. Entonces no oigamos la voz incorrecta. Oigamos más bien aquel que nos habla desde la dimensión invisible. La Escritura dice en Hebreos 11:3, por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra, así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Así que, hermanos, necesitamos vivir confiando y no desconfiando. Si confiamos, vamos a vivir en paz. ¿Te gusta eso? ¿Sí? Punto número 3. ¿Cómo llegamos a ser libres del miedo a confiar? Analiza tu vida con lo que hemos estado hablando. Si tienes áreas, partes en tu vida donde eres dominada o dominado por el miedo, por el temor sobre ciertas cosas, empieza a poner las cosas en su respectivo lugar. Superar el miedo a confiar puede ser un proceso muy difícil y confrontador, porque ya entendimos que normalmente nuestros miedos tienen una razón por experiencias del pasado, en muchos de los casos, en la mayoría diría. Y entonces nos da miedo enfrentar o confrontar esas partes nuestras que no nos gustan porque nos duele. Pero enfrentar y confrontar ese tipo de cosas nuestras para sanarlas y resolverlas es muy liberador. Siempre va a ser un gran desafío dejar atrás todas las memorias amargas del pasado. Siempre. Pero es necesario soltarlas. Porque si no, no nos dejan vivir en el presente. Mira, la base espiritual para ser libres del miedo es la base espiritual para ser libres del miedo a confiar es volver a conectarnos al amor. Porque originalmente ese fue el problema. Allí surgió. Solo hay dos emociones poderosas que transforman el universo: el amor y el temor. El que está unido y conectado a Dios está en amor. Y el que no está viviendo desde el temor. La realidad es que no deberíamos de temer ninguno, porque no nos diseñó Papá Dios para eso. Pero por nuestra ignorancia, por nuestra desubicación y por nuestra desconexión, por la falta de interés que tenemos en Dios, vivimos prisioneros del miedo. Y nos atormenta, nos atribula increíble. Entonces, la base espiritual para ser libres del miedo a confiar es volver a conectarnos al amor. La palabra de Dios en 1 de Juan 4:18 lo dice de esta forma: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, solamente volviéndonos a conectar con Dios y a su amor, se nos
somos librados del miedo, de la culpa y de la condenación. Porque normalmente cuando experimentamos una de estas emociones desde el temor y somos prisioneros del miedo y del temor, normalmente es que le tenemos miedo a algo, no confiamos porque la culpa y la condenación nos atormenta dentro. Y es precisamente es temor al castigo. Es algo inconsciente, no lo entendemos. E incluso muchas de las veces podemos decir, ay, ¿y yo por qué le voy a temer a Dios? Y a lo mejor dice uno, no, es que no tengo una razón. Pero como seres humanos, estamos sumergidos en un mundo de maldad y no hay un solo ser humano que se mantenga perfecto y sin cometer error, sin cometer pecado y demás. Y este tipo de cosas, cuando se trata de querernos acercar a Dios, algo nos dice que nos da temor. Y la razón es porque hay en el interior culpa y condenación. Y el acercarnos a Dios representa la autoridad, entonces no lo queremos hacer o rehusamos. Que cada uno haga conciencia de su propia vida para que pueda entender esto y sea libre de ello. No fuimos diseñados para vivir con miedo, ni teniéndole miedo a Él, temor a Él. Fuimos creados para estar unidos a Él. Ese es nuestro estado ideal. ¿Qué decía el canto que entonábamos? No hay lugar más alto que estar a sus pies. Pero el lenguaje humano, en el contexto del vocabulario humano, ¡ay, qué denigrante! Estar a sus pies, como estar ahí. Espérame, no es eso a lo que literalmente se está refiriendo. Se refiere a la postura de nuestro corazón. Y aún si se tratara de doblarnos y ponernos de rodillas y incluso besando el piso delante de Él, ese es el lugar mejor todavía que cualquier otro lugar. Es mucho mejor un lugar así, una postura de esa naturaleza, a estar recibiendo aplausos y halagos de la gente. Pero el lenguaje humano diría lo contrario. Es mucho mejor aquello que estar humillados. Cuando tú y yo somos conectados nuevamente con Dios, somos conectados nuevamente al amor, eso nos habilita para confiar de nuevo. Y ahí estamos en paz, ahí estamos seguros. Como dije, por lo regular, todas las heridas, todo el trauma, todas las cosas que guardamos y que ahí están, no las movemos, no las tocamos, todas esas cosas son las que hacen que hoy nosotros no tengamos confianza ni en nadie ni en nada. No confiamos en nada ni en nadie. Y aquí en esto es donde el perdón juega un papel crucial. Quiero mencionar algunas formas cómo nosotros podemos ser libres del miedo a confiar. Pero antes te quiero hacer una pregunta, porque cuando escuchamos cosas que no son 100% bíblicas, las desechamos o las condenamos. Yo te quiero preguntar, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, ese trabajo, ¿quién lo hizo? Jesucristo. Él lo hizo. Tú y yo no podíamos hacer eso. Eso para ti y para mí era imposible. No podíamos nosotros obtener la salvación para que la humanidad la recibiera. Era imposible para ti y para mí. Pero ese trabajo lo hizo Jesús. ¿De acuerdo? El perdón de nuestros pecados es un trabajo que hizo Jesús. La vida eterna es un trabajo que nos dio Jesús si creemos en su sacrificio. La venida y la llenura del Espíritu nos lo da Jesús. Cuando tú y yo creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Señor, el Espíritu entra en nuestro corazón porque somos engendrados del Espíritu. Y el Espíritu hace morada dentro de nosotros. Eso es algo que Él hace por nosotros.
Dios dispone para nosotros muchas promesas. Todo eso Dios lo hace. Está con nosotros el Espíritu Santo. Hace posible que la realidad espiritual venga y se manifieste a nosotros. Todo esto por la fe. Pero no lo podemos hacer tú y yo con nuestras manos. Lo hace Él. Él hace lo imposible. Pero si alguien va a decidir ya no enojarse, lo hago yo. No lo hace Él por mí. Si yo decido ya no ser una persona celosa, ser una persona imprudente, chismosa, lo decido yo, lo hago yo, no lo hace el Espíritu. Lo hago yo. Yo coopero con Él. Él me fortalece, me impulsa, me anima, pero yo decido. Entonces, Él hace lo imposible, pero tú y yo hacemos lo que nos corresponde. De allí que mucho hijo de Dios, mucho cristiano recibe a Cristo y se da al permanecer inactivo, que Dios dame fe, Dios dame paciencia, Dios dame amor para amar a mi esposa o dame amor para amar a mi esposo. Y ahí nos quedamos. Y como dirían allá en mi pueblo, si chuy, ¿cómo que Dios va a darme todo? No, ¿y yo dónde estoy? ¿Yo dónde estoy? Debemos de entender que Él hace lo imposible, pero tú y yo hacemos lo que nos corresponde. Hacemos lo posible. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Dios te bendice, pero hay que ir a trabajar. Oramos por paciencia y queremos que Dios nos la envíe por medios kilos. Y de un día para otro queremos levantarnos todos pacientes, ¿verdad? Sin batallar nada. Un joven se acercó a un pastor y le dijo: ore por mí, pastor, pida a Dios para que me dé paciencia. ¿Cómo no? Le dijo. Vamos a orar. Señor, te pido por este joven. Mándale problemas, tribulaciones, escasez, que no pueda pagar las cuentas. Y conforme iba oyendo, el joven le dice: ¡ay, pastor! Le dije que pidiera paciencia. Joven, ¿y cómo cree que va a recibir la paciencia? Se recibe por medio de la aflicción, por medio de los problemas, de las adversidades. Permanezca usted de una sola pieza y usted desarrolla paciencia. Sí, hermanos, no pensemos que Dios hace las cosas por nosotros. Por eso te dio libre albedrío y te respeta en todo lo que decidas. Y como te dije hace unas semanas, unos meses, el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra defunción dependen de Dios. Lo que pase en medio depende de ti y de mí. De ti y de mí. Porque tú y yo tenemos una participación activa en todo esto con Dios. Por eso nos dio al Espíritu Santo. No para que haga las cosas por ti y por mí. Para que nos ayude. Para que nos fortalezca. Para que nos anime cuando necesitamos ánimo. Cuando andamos cabizbajos, ¿quién crees que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles? Lo que no podemos decir tú y yo. ¿Quién lo hace? Lo hace el Espíritu. Pero Él no hace las cosas por nosotros aquí en la tierra. Lo posible lo hacemos tú y yo. Lo imposible lo hace Él. Entonces, te voy a decir unas cositas de lo posible. ¿Ok? Algunas cosas que tú y yo podemos hacer que nos pueden ayudar a desarrollar confianza y superar nuestro miedo a confiar. Mira. 1. Aceptar y entender el miedo. Muchos de nosotros ignoramos esto y decimos: ay, pues Dios me va a quitar el miedo. Pero no somos personas que nos preocupamos por entender por qué tengo este miedo. ¿Por qué se apodera de mí?
no somos capaces de nosotros aceptar que tenemos miedo. Es más, nos ponemos a decir, te reprendo, espíritu maligno. Espérame, ¿qué espíritu maligno? Ni qué nada, es miedo. Hay que aceptarlo como tal. Y mientras no reconozca si soy miedoso, no voy a poder trabajar con mi miedo. Entonces, debo entender sobre ello, cuál es la razón por la cual se anidó y se estableció dentro de mí. Necesito conocerme a mí mismo. Necesito entender que la he regado muchas veces, que he fracasado en mis intentos. Necesito reconocer que tengo una autoestima muy baja. Necesito comprender que soy miedoso y que me da miedo dar pasos de emprendimiento. Necesito conocerme. Necesito aceptarme a mí mismo. Sí, hay que venir a la iglesia, hay que leer la palabra, hay que orar, ayunar, si sientes en tu corazón hacerlo. Hacer todo eso, las prácticas espirituales son herramientas útiles para ti, para mí. Pero tú y yo hacemos este tipo de trabajo, no lo hace el Espíritu por nosotros. Establecer límites saludables, la gente nos abusa, la gente nos manipula. Y eso cada vez nos denigra más y más. Nos hace sentir que no valemos. Sentimos que pisan nuestra dignidad. Y no le ponemos un alto a ello. Ay, es que yo soy cristiano. Dios mío. Necesito poner límites. Necesito saber hasta dónde me corresponde a mí y hasta dónde te permito entrar en mí. Esas cosas las hacemos nosotros. Y si yo no hago esto, estas cosas son dentro del ámbito de lo posible. Tú y yo lo hacemos. Aprender de las experiencias del pasado. Es decir, todo nuestro historial, nuestro pantano emocional, todo lo que vivimos, el daño que recibimos de atrás. Todo eso. Tengo dos opciones. Una, amargarme con la gente que de alguna manera me lastimó y me quedo enganchado al pasado y eso me anula para en mi presente no poderme desempeñar. Eso pasa si elijo esta opción. Y dos, actuar de una manera madura ante todo aquello. Soltarlo, aprender de esas experiencias y dejar que el conocimiento de todo esto me ayude a crecer. Eso es aprender de las experiencias del pasado. No dejar que nos gobierne. Yo elijo gobernar todas mis emociones respecto a todo aquello. Y no hacerme el pobrecito. Ay, pobrecito de mí. Y vamos por la vida como mendigos. Victimizándonos. Exacto. Entonces, eso lo hacemos tú y yo, mi hermano. Eso lo tenemos que trabajar tú y yo. Otra cosa, empezar a confiar en los demás. Si el problema es que somos desconfiados, ok, después de estar trabajando con todo esto, me voy a dar la oportunidad de confiar. Voy a confiar poquito. Poquito voy a confiar contigo, Becky. Poquito nomás. Y conforme vaya teniendo la experiencia y las cosas vayan saliendo bien, ok, voy a confiar poquito en Martín. Salimos muy bien también, confío poquito en los demás y conforme voy aprendiendo a dar pasos de a poquito en poquito, gradualmente empiezo a extenderme y empiezo a cada vez darme la oportunidad de confiar en medidas más grandes. De tal manera que yo vaya desarrollando confianza. ¿Me explico? Pero lo hago yo. Otra cosa, habrá ocasiones donde habrá una herida muy profunda, habrá muchas cosas muy tremendas que no puedo alcanzar a razonarlas, a comprenderlas y necesito la ayuda de un profesional.
Necesito el apoyo de alguien que me ayude a entender, a descifrar esta madeja de cosas que me atormentan, no sé ni por dónde me llegan, pero hay gente que se ha especializado en cómo la mente procede, actúa, cómo se desempeña. A mí se me enseñó que la psicología era del diablo, pero no se me enseñó que la arquitectura no era del diablo. Al contrario, era muy útil para levantar templos. No se me enseñó que ser chef era del diablo, pero sí se me enseñó que la psicología era del diablo. Yo quiero decirte una cosa. La Escritura me dice, escudriñalo todo y retén lo que es bueno para ti. Y hay ocasiones donde tenemos miedos, raíces, vacíos emocionales muy profundos, tremendos, anclados en nuestro corazón, que nos dominan en nuestro caminar diario, que solamente con la ayuda de un profesional podemos salir de ello. Obviamente no te estoy invitando a que dejes a Dios, por Dios, no te estoy ni siquiera llevando con el diablo. Te estoy dando orientación de lo que es posible que tú y yo hagamos. Eso no es más que una pequeña herramienta que nos puede servir para que tú y yo seamos libres de nuestro miedo, de confiar en la gente. Estoy trabado en mis cosas. Un profesional me puede ayudar, o un consejero. Y el consejero puede ser un pastor, puede ser un hermano en la iglesia. Si es hermano, entonces si es psicólogo, ese sí. Espérame, no, nos confunden. Eso es vivir religiosamente, Y bueno, eso nos atrapa y nos detiene mucho más. Ojalá el Espíritu nos haga poder ver y entender que esas cosas no nos sirven de nada. Practicar el perdón. Habitualmente todos los traumas y todas las cosas, experiencias nuestras, habitualmente hay una persona ligada en un evento del pasado. Y esas cosas nos tienen dolidos y atrapados. Necesitamos perdonar. Soltar a la persona y necesitamos soltar los hechos. Soltar el daño que nos hizo. Soltar lo que nos hizo perder. Soltar todos aquellos días que vivimos atormentadísimos, sufriendo, recordando aquel evento. Necesitamos soltar todo eso y perdonar. Y no esperar recibir absolutamente nada de la persona. Necesitamos soltarla, entregarla a Dios y disponernos a que tú y yo elegimos el día de hoy cómo vamos a vivir. Si todavía enganchados a aquello o confiando en el Todopoderoso. ¿Qué eliges? Pues entonces soltemos todo, perdonemos todo. Híjole, qué herramienta tan poderosa. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido, Perdonar. Y otra cosa, hasta que no hagamos eso, no vamos a poder vivir el día de hoy. Vamos a seguir viviendo enganchados al pasado. Y por último, cultivemos relaciones positivas. Busquemos relacionarnos con gente buena, con gente que nos aporte, con gente que nos jale para arriba, no para abajo. Eso sí podemos hacer. Y te puedo asegurar que si tú y yo hacemos esto, además de buscar conectarnos con Papá Dios y todas las prácticas espirituales que tienen que ver con eso, verás como una paz y una tranquilidad inundará nuestro corazón. Y estaremos en camino a ser libres de nuestro miedo a confiar. Y por último te digo lo siguiente. El amor de Dios
para ti y para mí es un amor incondicional. Es decir, Él no nos pone condiciones de nada. Él nos ama solo por ser. Él nos acepta con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes. El amor de Dios está disponible para ti y para mí. Y tú y yo necesitamos recuperar nuestra confianza en Dios. Necesitamos llenarnos de su amor, de su abrazo. Eso provocará en nosotros que empecemos a sentir y a experimentar seguridad y una fuerza interior muy grande que nos llevará a vivir tranquilos y seguros. Nada nos puede quitar eso. Nada nos puede separar de su amor, hermano. La palabra de Dios lo dice de esta manera. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, o si debemos la renta, si estamos en cualquier lío, aprieto? ¿Ustedes creen que eso nos separa de que Dios nos ame? Claro que no. A pesar de todo eso, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Hermano, el diablo no nos puede separar del amor de Dios. No hay nada creado que habite en este mundo visible, ni tampoco que habite en la dimensión invisible que nos pueda separar de Dios, de su amor. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, hermano, si has puesto atención, llévate este mensaje. Por la obra que Cristo ha hecho en la cruz y todo lo que nos ha dado con Él, tienes todo para vivir siendo libre del miedo a confiar. Ponte de pie. La primera imagen decía pizzantrofobia. Y esta dice pisantrofobia, porque los dos conceptos son aceptables para aquellos que tememos confiar en otros. Y aquí te explica de una manera práctica en la vida cotidiana cuando nos relacionamos con otros lo que esto es. Hermanos, ninguno de nosotros debiera vivir prisionero de esto. Somos libres. Somos aptos para confiar, no solo en la gente, en Dios, para estar seguros, convencidos de que Él no nos ha abandonado. No le creamos a la voz que es mentirosa. Escuchemos la voz correcta. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. En lo que has escuchado de Dios para tu vida en particular, eso ora, habla con Dios. Dale gracias a Papá Dios de que eres libre para poder vivir libre del miedo a confiar. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque es mentira lo que el diablo ha venido diciéndome de muchos años, que tú me has abandonado, que me has dejado solo, que no me acompañas, que no te interesas por mí. Es mentira todo eso. Pero cómo lamento, Dios mío, haberlo creído y haberlo aceptado dentro de mí y haber vivido largos años pensando que no era amado por ti. Hoy me doy cuenta que siempre me has amado. En tu palabra me dices que desde la eternidad y hasta la eternidad me has amado. Entonces yo creía una mentira. Gracias, Padre, por esta palabra hermosa,
porque es poderosa para darnos esa libertad que necesitamos. Es poderosa, Señor, para que podamos darnos cuenta que todas las cosas que vivimos atrás pueden estar influyendo para que nosotros hoy no vivamos libres. El conocer todo esto, Señor, me habilita para soltarme de atrás y tomarme del día de hoy. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por todo lo que tú me das. Gracias por tu Hijo Jesús, porque Él hizo todo en ese sacrificio. De hecho, cuando estaba entregando el Espíritu, dijo, consumado es. Y esa palabra, consumado es, habla de la plenitud, de la libertad que hemos recibido por ese sacrificio. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, bendigo a esta iglesia, Señor. A mis hermanos que no estuvieron el día de hoy, los bendecimos. Habla a sus corazones, enséñanos, Dios mío, a caminar la vida que tú esperas de nosotros. Esa vida que tú ya nos has dado todo para que la podamos vivir. Gracias, Padre, síguenos enseñando, porque queremos ser libres, Dios, libres totalmente para vivir como tú esperas. Gracias, Dios mío. Amén.